Bienvenidas y bienvenidos. En este programa hablaremos sobre brechas de género, perspectiva de género y las mujeres en educación superior. Vamos a ver Ciencias sin Fronteras. ¿Cuántas mujeres hay hoy en educación superior? ¿Cuántas en carreras STEM? ¿Qué roles cumplen? ¿Qué roles de liderazgo tienen estas mujeres? Te invito a ver el siguiente video. En la educación superior chilena persisten brechas de género que afectan tanto al acceso como a los resultados académicos y profesionales de las mujeres. Aunque han aumentado las matrículas y la titulación femenina desde pregrado hasta doctorado en todas las áreas, las mujeres siguen siendo minoría en carreras del área de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, STEM por su nombre en inglés. Es así como dentro de los países de la OCDE, Chile está en el cuarto lugar con menos matrícula de mujeres en carreras STEM. Por otra parte, del total de investigadores en Chile, solo el 35% son mujeres y solo el 18% de directores de institutos Milenio, donde se realiza investigación de punta en el país, son mujeres. ¿Cómo enfrentamos las mujeres el sesgo de género en evaluaciones y la falta de representación en roles de liderazgo académico? Para conversar de este tema, hoy tenemos una gran invitada. Ella es Marcela Mandiola, es doctora en Management de la Universidad de Lancaster. Además es fundadora de la Red de Estudios Organizacionales de Latinoamérica. Es integrante de Minga y también del Comité Directivo de la Red Internacional Derecho, Bienestar Humano, Ética Global y Educación. Y por supuesto que sus temas son educación, perspectiva de género. Así que muy bienvenida, Marcela, y obviamente es integrante de la red investigadora, una de nuestras socias. Marcela, bienvenida. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias por la invitación, a poder compartir lo que hacemos y desde el punto de vista que lo hacemos. Cuéntanos un poquito entonces qué es lo que significa que hacemos. ¿Qué hacemos? Bueno, yo creo que me ubico en la interdisciplina entre los estudios de género, la educación superior y los estudios organizacionales. Eso quiere decir que en términos de mi investigación, lo que yo he trabajado es observar e indagar la práctica universitaria, la universidad como una organización y mirarla entonces desde la perspectiva de género para entender sus prácticas, sus procesos, su articulación como entidades generizadas y generizantes. Cuéntanos un poco qué está pasando con esta perspectiva de género dentro de las universidades. En educación superior a nivel de gestión, por ejemplo, y de desarrollo estratégico, ¿qué está pasando hoy día? Mira, yo creo que hoy día vivimos un momento muy especial en esta temática. Durante muchos años, quienes nos dedicamos a esta investigación, que somos pocas personas en este país, básicamente investigábamos teóricamente, ¿no? Algo que ojalá algún día ocurriera. Y en Chile, desde el movimiento del Mayo Feminista del 2018, se moviliza muchísimo la política pública por un lado y el quehacer de las universidades por otro, porque fueron directamente interpeladas por ese movimiento. Entonces ocurre que empiezan a debutar las unidades de género en las universidades, el levantamiento de protocolos, y por otro lado el Ministerio de Ciencia, en ese minuto debutante también, levanta una política de género en ciencias que se traduce en concreto en un proyecto concursable que son los INES, Innovación en Educación Superior, esta vez con el apellido género. Esos INES tienen en este momento 28 universidades que se han adjudicado ese proyecto. Implica un monto de dinero respetable para la transversalización de género en las áreas de investigación durante 3 años.
Por lo tanto, podemos decir que las universidades están absolutamente movilizadas por esto, trabajando muchísimo. Se puede hablar de una suerte de nueva comunidad de práctica que tiene que ver con la experticia en género. Y también se puede decir que como organizaciones, las universidades son hoy día quienes llevan la delantera en esto, o sea, que van más adelante, ¿no? Le sigue en este momento tal vez el sistema público, producto de la línea política del gobierno actual, y mucho más atrás, la verdad, el mundo privado corporativo, en términos de la transversalización de género. Y esa transversalización de género hoy día está impactando en el quehacer universitario, todavía de manera incipiente, todavía de manera, yo diría, irregular. Y cuando digo irregular, quiere decir que algunas áreas de práctica de la educación superior están dialogando profundamente con esto, como por ejemplo la investigación, la temática de los intentos de prevención de abuso sexual, también a través de las unidades y los protocolos, pero todavía quedan muchos otros espacios que no han alcanzado a ser tocados por esto, básicamente también por falta de una política pública clara en esas temáticas. Por ejemplo, la docencia. A ver, veamos ahí el tema de la docencia. ¿Cuáles crees tú que son los principales desafíos de esta gestión con una perspectiva de género en el tema de docencia? En el tema de docencia es tremendamente relevante, porque el que no haya una perspectiva de género instalada da cuenta de supuestos que entienden entonces la docencia como neutral en esta temática. Y lo primero que tenemos que decir es que no es neutral, o sea, no es posible desplegarse en ninguna práctica social neutral al género. Toda práctica social puede ser entendida como generizada, toda vez que produce y reproduce las características que el sistema sexogenérico tiene en nuestra sociedad. Entonces tenemos una docencia que al invisibilizar las temáticas de género, en términos generales reproduce una voz masculina privilegiada en la construcción de conocimiento, no solamente en términos de las identidades de las personas, que son las autorías del conocimiento que nosotros reproducimos y enseñamos, sino también la perspectiva con la cual se desarrolla. Este programa lo ven muchas personas que como que no entienden mucho, digamos. Pongámoslo en ejemplo. ¿Qué significa, por ejemplo, que las autorías sean masculinizadas? ¿Qué significa que las condiciones dentro del aula sean determinadas por la perspectiva de género? Cuéntanos un poquito con ejemplo. Significa en el fondo que las preguntas que se levantan respecto de qué se estudia y cómo se estudia y la forma de responderla están orientadas principalmente por una mirada más bien masculinizada, ¿no? Eso hace sinónimo la mayoría de las veces con que quienes se desenvuelven en esas estrategias puedan ser tradicionalmente varones. La ciencia es casi como la historia militar, una historia de hombres, ¿no? Yeah. En términos de quienes producen el conocimiento, quienes investigan, quienes escriben, quienes lo redactan, y lo podemos ver en las autorías de la mayoría de los textos o los contenidos que trabajamos. Y también la mirada de ser humano y de la humanidad tiene que ver con eso. O sea, hasta hace muy poco se usaba, y seguramente se usa todavía muchísimo, el hombre como una manera de referirse a la humanidad completa. De esa manera se invisibilizan las necesidades y las particularidades de otros grupos sociales. En este caso podemos decir las mujeres en primer lugar, y también muchas otras minorías como las disidencias sexogenéricas o minorías culturales. Entonces tenemos una docencia que va reproduciendo cierto modo de entender las relaciones sociales, donde lo femenino va quedando normalmente en un segundo lugar. ¿Y qué relevancia podría tener en este contexto, cierto, donde todavía existe una fuerte o una marcada presencia masculina en la generación de ciencia? ¿Qué pudiera significar el potenciar liderazgos femeninos en estos espacios? ¿Qué cambios crees tú que podría generar en términos, por ejemplo, de la calidad de la educación o del funcionamiento mismo de la organización universitaria?
O sea, tiene impactos tremendamente grandes. Yo creo que de dos maneras, en términos generales, forma y fondo, ¿no? En términos de fondo, tiene que ver con los contenidos. Mira, poniendo un ejemplo bien concreto. El otro día, haciendo clases en una maestría de Administración Pública, una de las participantes me preguntaba, profe, bueno, ¿qué cree usted que hay que hacer en las instituciones para implicar esto? ¿Cómo se parte? Entonces yo le decía, por gestión de personas, recursos humanos, que es un poco el área en la que yo enseño. Entonces me decía, ya, pero y yo, recursos humanos. Lo dije 4 veces y a la 4ª vez ella entendió que lo que yo le quería decir, que quienes primero deben estar formados y formadas en estas temáticas para poder poner en práctica lo que requiere la ley, son esos profesionales. Por ahora, hasta donde yo tengo información, no hay formación con perspectiva de género en ninguna currículum de educación profesional o de pregrado en nuestro país, salvo contadísimas excepciones. Entonces, los y las profesionales que formamos desde medicina, educación parvularia, psicología, sociología, derecho, etcétera, no tienen en su cuerpo de estudio esta mirada. Por lo tanto, siguen reproduciendo un modo de entender la sociedad y su propio trabajo neutral al género, que hoy día podríamos decir que es de espaldas al género a esta altura. O sea, con la información que hoy día tenemos, con la relevancia que eso tiene, no darle cabida explícita y abierta es simplemente darle la espalda de manera explícita y abierta. Oye, pero ¿basta con que contraten mujeres, por ejemplo, en puestos de liderazgo? ¿Cómo funciona esto? No, absolutamente no. Digamos, cuando decimos perspectiva de género, desde este punto de vista, ponemos el acento en las instituciones, en las organizaciones, en el cómo articulamos nuestra convivencia en cada una de las prácticas sociales, no en los cuerpos de las personas que movilizan esa convivencia, ¿no? Porque podríamos tener espacios, de hecho hay muchos espacios sociales habitados mayoritariamente por mujeres, pero que siguen siendo espacios autoritarios, verticales, competitivos, individualistas, poco sensibles a la diferencia, muy racionales, muy analíticos, etc. Entonces esto no pasa por llenar los lugares de mujeres, asumiendo que las mujeres, solo por el hecho de serlo, tienen o tenemos una mirada distinta frente al mundo, sino que se trata de preguntarse de qué manera las normas, las políticas, lo que definimos como éxito, como fracaso, tiene que ver con sostener una mirada de lo que significa ser varón y una mirada de lo que significa ser mujer. Oye, ¿y cómo podemos hacer? Yo sé que tú trabajas asesorando a hartas universidades, de Arica a Magallanes has recorrido asesorando universidades, y eso se agradece mucho, además porque dentro de la red has cumplido un rol muy importante. ¿Qué es lo que tú les dices a esas organizaciones? ¿Cómo se potencia la diversidad de género? ¿Qué significa que en el personal de la universidad exista esta diversidad y que exista la diversidad además tanto transversal, horizontal como transversalmente, digamos? ¿Qué es lo que tú les dices a estos rectores? Si tú tuvieras que hablar al rector de la Universidad de Santiago, por ejemplo, ¿cómo potenciar la perspectiva de género dentro de la universidad? Mira, yo me voy a tomar de las palabras de la Mariana Gaba, querida colega, directora de la Unidad de Género de la Universidad de Diego Portales, que me decía el otro día, lo dijo tan claramente, ¿no? Dijo, a mí me interesa un proyecto de transversalización de género que ponga foco en la institución y no en las mujeres de la institución. Yo creo que ese es el punto. No hay que hacer entrar más mujeres como único esfuerzo o esfuerzo privilegiado, ni tampoco pasa por poner mujeres solamente en los cargos más altos. Lo que tenemos que preguntarnos es cómo funciona nuestra universidad. ¿Cuáles son los modos de participación? Hoy día estamos preocupados por las trayectorias laborales, por ejemplo, en todo el espectro laboral, sobre todo en la universidad. ¿Qué es una trayectoria? Si uno pregunta qué es una carrera académica, lo más probable es que por carrera o trayectoria, si yo te pido dibújala, la gente dibujaría una línea ascendente ininterrumpida.
Bueno, esa metáfora no nos sirve a las mujeres. No, las mujeres absolutamente. difícilmente podemos desplegar una trayectoria ininterrumpida de trabajo producto de las obligaciones de cuidado que la misma sociedad nos exige. Por lo tanto, si la trayectoria sigue siendo solo una carrera ininterrumpida, vamos a estar siempre las mujeres al debe. Entonces aquí no se trata de empujar mujeres para que se esfuercen más y desplieguen una trayectoria ininterrumpida. Se trata de pensar en otras formas de trayectoria también, ¿no es cierto? Igualmente válidas, igualmente exitosas. De lo contrario, lo que hacemos es poner sobre las espaldas de las mujeres, una vez más, la exigencia, dejar el contexto sin tocar y pedirle a las mujeres que se esfuercen el doble, que sigan siendo madres y dueñas de casa, pero también excelentes profesionales. Bueno, desde esa perspectiva, estuvimos en el Parlamento hablando sobre paridad de género en una comisión de la Cámara, ¿cierto? Y ahí apareció el concepto de meritocracia. Y yo creo que te refieras en este programa al concepto de meritocracia. Me parece súper importante sacar un poco también digamos, limpiar esta cosa de que nosotras no tenemos el mérito suficiente. Refirámonos un poquito al concepto de meritocracia. Porque hay que darle algunos puntos más a las mujeres en algunos espacios, porque hay que permitirle, por ejemplo, que tengan 2 años más de publicaciones, ¿cierto? Como en términos de la adjudicación de puntaje. ¿Qué pasa con el mérito? Bueno, es un elemento tremendamente relevante cuando estamos hablando de perspectiva de género en general. Hoy día vivimos en sociedades que quieren describirse a sí mismas como meritocráticas. El ascenso y la relevancia de la meritocracia coinciden, ¿no es cierto?, también con el ascenso y la expansión del modelo neoliberal en el mundo entero, donde se sostiene el supuesto de que el terreno sería plano y la competencia estaría dada simplemente por las capacidades de las personas. Mérito se entiende entonces como una combinación entre talentos y esfuerzo. Pero desgraciadamente la meritocracia no reconoce, no ve, es ciega a las barreras que los contextos ponen a las distintas personas. O sea, en nuestro país es evidente, por ejemplo, que no da lo mismo en el lugar que tú naces, en la familia que naces, o el tipo de educación al que accedes. Entonces, quienes están en espacios mucho más deprivados de todo tipo tendrían que desplegar un esfuerzo mucho mayor que el que despliegan otros para llegar al mismo lugar. Entonces, creer que los éxitos laborales en este caso son resultados solo y exclusivamente de la meritocracia es, por decirlo menos, parcial o sesgado, ¿no? La verdad es que la meritocracia viene siendo hoy día una manera renovada de seguir repartiendo las desigualdades. O sea, opera justamente para seguir sosteniendo sistemas poco democráticos disfrazados de mérito. Yo siempre lo cito, el profesor Núñez de la Universidad de Chile algún día se va a cansar de que lo cite, pero ya hace muchos años hicieron un estudio económico en el contexto de un cambio de malla en la Facultad de Economía y Negocio, porque al entrevistar y reencontrarse con sus exalumnos se dieron cuenta que habían diferencias salariales muy importantes entre los y las exalumnas de esa escuela. Entonces dijeron, ¿qué lo explica? Si las personas estudiaron todas donde mismo la misma carrera. Y un estudio económico, cuantitativo, numérico, arrojó que las diferencias salariales están explicadas por 3 razones, que eran el barrio donde creciste, el colegio al que fuiste y el apellido. O sea, 3 razones que no tienen nada que ver con el mérito. Entonces, esconderse en el mérito es elegir no querer ver las dificultades que hay para grupos distintos al sujeto privilegiado del mundo laboral. Cuando nosotros decimos que las prácticas organizacionales están generizadas, o sea, la podemos entender del punto de vista del género,
Decimos entonces también que el mundo del trabajo, citando a Joan Acker, aspira a un sujeto trabajador, y lo digo en masculino, neutral, que ocupa un puesto laboral neutral, que no tiene cuerpo, que no se enferma, que no tiene emociones y que no procrea. Entonces, el mérito está pensado para esos sujetos que son un porcentaje pequeñísimo de la población. De la humanidad completa, Además. digamos, no solo de la población en Chile. ¿Cómo superamos las brechas? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son las estrategias? Los desafíos y las estrategias son, los desafíos son tremendos, porque aquí aspiramos a transformaciones culturales a nivel de sociedad y transformaciones culturales a nivel de culturas organizacionales. O sea, no se trata simplemente de arribar a cuoteos, 5 personas aquí y 5 allá, y llegar a esos pseudos empates, sino que a remirar y repensar el modo en el que tenemos el trabajo organizado, dispuesto y desplegado de manera bien profunda y bien radical. Si pensamos en la educación superior, hay al menos 3 estamentos, ¿no? El académico, el funcionario y el estudiantil, y podemos decir que entre esos 3 hay brechas tremendamente grandes. Hoy día sí. el ámbito estudiantil se despliega y se expresa en una diversidad que no está, pero para nada presente, a nivel de los y las académicas, por ejemplo. Y en este contexto, nosotras en la red hemos conversado mucho respecto a nuestras experiencias personales. Uh-huh. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Sabiendo todo lo que sabes, digamos. ¿Qué es lo que ha sucedido con ese conocimiento? ¿Qué es lo que te ha pasado en la vida, digamos, académica y personal? Mira, la experiencia ha sido tremendamente difícil, súper difícil. Yo te podría partir diciendo que yo comencé mi vida académica a mitad de camino. La primera parte de mi desempeño laboral fue profesional. Yo soy psicóloga de formación y trabajé en el ámbito de las organizaciones. Y a mitad de camino estudié en Lancaster, en Inglaterra, como tú mencionaste, y volví a Chile con una maestría y un doctorado terminado. Yo soy pre-becas Chile, así de antigua, entonces volví habiendo sido becada en Inglaterra. Y yo no había tenido experiencia laboral académica antes. Entonces era una persona sin redes en el mundo académico, ninguna, y con un doctorado terminado bajo el brazo. En management, además, que yo alcanzaba a darme cuenta que no sobraban los doctorados en esas temáticas, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a tener buenas posibilidades competitivas para integrarme. Y no fue así. Porque, en primer lugar, operan muchas redes complejas, ¿no? De cercanías de todo tipo, en las cuales yo no estaba inserta. Y la cosa no es tan meritocrática como simplemente aquí tengo mi currículum donde cumplo con todo esto. A veces ciertos cumplimientos pueden provocar incluso temor en otras personas. Y por otro lado, teniendo sí la oportunidad de desarrollar mi carrera académica de manera formal en una institución por 10 años, el abrazar las miradas críticas, el abrazar los puntos de vista feministas para leer el propio espacio en el que uno trabaja, se convierte un poco en esto de morder la mano de quien te da de comer, ¿no? Y a la larga uno paga ese precio. Y terminas fuera del sistema, porque el sistema también por razones no meritocráticas se las arregla para expulsar o poner en las orillas aquellas voces que incomodan. Entonces hoy día mi diagnóstico es que todo lo que está ocurriendo en esta amplia transversalización de género en las universidades está removiendo las aguas muchísimo, y lo que ha ocurrido, a lo mejor, ojalá, es una primera fase, pero por ahora lo que uno ve es mucho mayor dolor, malestar y sufrimiento laboral de las mujeres y otras minorías que logros en términos de equidad, paridad o justicia laboral.
Exactamente, sí, eso es lo que, lo que nos ha estado pasando, ¿cierto? Nosotros tenemos experiencias en la red que son bastante increíbles, como tú dices, una mujer que llega de Inglaterra con todas las capacidades, siendo doctora, siendo magíster, en management, además que en realidad no sobran psicólogas en esa área y no logra insertarse. Bueno, de eso vamos a hablar en nuestro próximo bloque, pero primero les quiero invitar a ver un video sobre justamente esto, los desafíos y las estrategias de la perspectiva de género. Superar las brechas de género en la educación superior en Chile requiere implementar políticas inclusivas que promuevan la igualdad. Por ejemplo, según datos del Banco Mundial, solo el 41% de las mujeres en Chile completan estudios terciarios en comparación con el 48% de los hombres. Es fundamental establecer programas de mentoría y liderazgo que apoyen el avance profesional de las mujeres en roles académicos y administrativos. Además, adaptar los planes de estudio para transversalizar la perspectiva de género y promover la investigación sobre desigualdades es esencial. Finalmente, implementar medidas como estas pueden ayudar a Chile a cerrar las brechas de género en la educación superior y fomentar una sociedad más justa y equitativa. Vamos a hablar de los desafíos. ¿Cuáles crees tú que son los principales desafíos de las mujeres que asumen roles de liderazgo dentro de la educación superior? Estoy pensando Natacha Pino, la primera rectora, la rectora de BES de la Universidad de Chile, pero también de mandos medios, digamos. Estoy hablando de vicerrectoras, directoras, decanas. ¿Cuáles crees tú que son los principales desafíos que enfrentan? A ver, yo creo que hoy día, bueno, viene desde donde yo hablo, creo que hoy día es muy difícil desenvolverse sin una perspectiva de género. Sin ella, cualquier persona se vuelve ciega e insensible a estas necesidades que hoy día son tremendamente relevantes. Entonces, un primer desafío, yo creo que toda persona en un puesto de responsabilidad debiera tener una formación básica, al menos en estas temáticas. En segundo lugar, si se trata de mujeres, esforzarse por hacer un reconocimiento explícito de las características que ha tenido esa trayectoria, así como hay bastantes metáforas para entender los desempeños laborales de las mujeres en las organizaciones. Se habla del síndrome de la abeja reina. El síndrome de la abeja reina refiere a aquellas mujeres que han logrado llegar a posiciones de reconocimiento y de toma de decisiones, pero que no han prestado atención, no reconocen, no ven o invisibilizan esa trayectoria y sobre todo las redes de colaboración que hay detrás de esas trayectorias. Y terminan interpretándolas en una clave más masculina como un logro individual. Entonces, muchas veces son mujeres que pueden terminar diciendo, si yo puedo, todas pueden, sin entender que hay realidades distintas. Y sobre todo, hoy día, las mujeres que mejor acceden a posiciones de privilegio en nuestras sociedades son las mujeres que ya que nacieron o se desenvolvieron originalmente en posiciones de privilegio, ¿no? O sea, tú y yo, Mónica, en este caso, pertenecemos al segmento más educado de la población, ¿no es cierto? A una situación cotidiana que, como diría Ricardo Darín, tenemos 2 duchas diarias de agua caliente y un plato de comida en nuestras casas. O sea, hay muchas cosas por las cuales no nos tenemos que preocupar. Pero para que tú y yo hagamos todo esto, hay muchas otras mujeres que han estado al lado nuestro en este desarrollo. Entonces, llegar a una posición de toma de decisiones, de influencia y de incidencia, sin reconocer esas redes y esas trayectorias, puede ser un gran error, porque en el fondo terminamos asistiendo a mujeres que ocupan un espacio de liderazgo que ya estaba definido y que está definido, tal como hemos dicho, ¿no? Con esta miopía meritocrática y con una lógica masculina. Lo que necesitamos son mujeres que hagan espacio, que abran el espacio, que transformen esos ambientes laborales
en ambientes más democráticos, justos y abiertos para cualquier otra participación. ¿Qué es lo que hacemos en la red de investigadoras? Insistentemente. Insistentemente, Sí. a veces muy insistentemente, Exacto. pero con mucho placer, Exacto. a pesar de todo. Bueno, en este programa tenemos un juego que aplicamos a todas nuestras invitadas y consiste en lo siguiente. Ahí yo tengo varias cartas que son frases que dice, el juego se llama Usted no lo diga, porque son frases de la cotidianeidad, pero que en realidad no debiéramos decir. Elijo una. Elige una. Usted no la diga. Ya, aquí está. ¿Te la pasé a ti y la leo yo? A ver, muéstramela para acá, eso, muéstrala a la cámara. Ahí está, léala. La leo. Ser mamá es lo más lindo de ser mujer. Ser mamá es súper lindo. Yo tengo una hija. Es una experiencia maravillosa. Habiendo tenido mi hija, creo que es una experiencia que agradezco haberla tenido, no habérmela perdido en la vida. Pero ser mamá no es sinónimo de ser mujer. Básicamente eso. La maternidad es una de las posibilidades de las mujeres y no el destino de ser mujer. Yo creo que la estrechez está dada cuando hacemos de eso un sinónimo al 100%, cuando además la maternidad aparece como la prioridad número uno y como aparece el único modo de comprender a las mujeres. De tal manera entonces que aquellas mujeres que no son madres por decisión o por no poder haber llegado a esa circunstancia por cualquier razón, aparecen sancionadas en falta con esta condición original en el fondo. Y yo creo que es esta sinonimia así exagerada y estricta la que explica en mayor medida la posición subordinada de las mujeres en la sociedad históricamente. Marcela, muchas gracias por estar con nosotras. La verdad es que siempre es un placer estar contigo, así que te agradezco infinitamente la presencia en el programa y bueno, y todos estos temas. Si te quieren contactar, aquí está Marcela Mandiola. No sé si quieres dar algún contacto para que se puedan vincular contigo. Yo quiero agradecer, bueno, la invitación, agradecer a este espacio, ¿no? A la oportunidad que la Universidad de Santiago le da también a la red de investigadoras de ocupar un espacio formal de visibilización y comunicación. Es necesario. Bueno, yo creo que la manera más fácil de ubicarme en este momento es a través de LinkedIn. Ahí tengo un perfil con mi nombre. Trabajo con estimados colegas y colegas en este esfuerzo importante por llevar la transversalización de género más allá que la mera inclusión de mujeres a una revisión profunda del mundo laboral. Muchas gracias, Marcela. Y como siempre, esta semana te queremos recomendar un libro. Y hoy el libro es Feminist Fight Club, de Jessica Bennett. Este libro es un libro que de manera humorística te muestra algunas estrategias para enfrentar esas situaciones que una vive en los espacios laborales, como el mansplaining, como el gaslighting, y te dice qué hacer en esas situaciones. Nos despedimos y recuerda que puedes volver a ver nuestros programas en nuestras redes sociales, que nos puedes seguir en redes sociales y nos vemos la próxima semana en Ciencias Sin Fronteras.